Buenos días, soy la teniente primero Paula Alcaraz, residente de cuarto año del Hospital Militar Central, y hoy vamos a hablar un poco de insuficiencia mitral primaria, ¿sí? Acá les dejo el temario. Hay algunas cosas que ya estuvimos viendo en las clases anteriores, así que no me voy a detener mucho en eso. Sí, me voy a detener un poco más en el diagnóstico, el tratamiento y las indicaciones quirúrgicas, ¿sí? Bueno, para hacer un repaso rápido de la anatomía valvular, tenemos que la válvula mitral se divide en la parte de la valva, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, y lo tenemos dividido en la comisura anterior y posterior, como vemos arriba a la izquierda, y ambos segmentos se dividen en tres partes, ¿sí? Hay A1, A2, A3, P1, P2 y P3. A la derecha tenemos una vista quirúrgica de una válvula mitral con signos degenerativos, vista de la aurícula izquierda, y abajo tenemos una representación, como ya habíamos mencionado, que el anillo tiene forma de silla de montar y una reconstrucción 3D, ¿sí? Bueno, la insuficiencia mitral primaria sucede cuando alguno de los componentes del aparato valvular, ya sea el anillo, las valvas, las cuerdas tendinosas o los músculos papilares, se encuentran comprometidos, ¿sí? El prolapso valvular mitral es el más frecuente, y lo vamos a clasificar de acuerdo al tiempo de evolución en aguda o crónica, o de acuerdo a la etiología en primaria o secundaria. Y dentro de las etiologías, en los países occidentales lo más frecuente es la degenerativa, y los países en desarrollo, la etiología más frecuente es la reumática. Y Carpentier nos clasificó y nos definió tres tipos de insuficiencia mitral según la movilidad de las valvas, y esto nos ayuda a comprender cuál es el mecanismo que genera la insuficiencia mitral, ¿sí? Tenemos el tipo 1 con movilidad normal de las valvas, el tipo 2 con movilidad aumentada, y el 3 se divide en A y B, restricción sistólica de las valvas y la restricción diastólica de las valvas, ¿sí? Ahí abajo están qué puede causar cada uno de estos movimientos anormales de las valvas. Y acá tenemos un esquema que muestra el patrón del cierre normal de la válvula mitral, arriba a la izquierda, y los distintos patrones de cierre patológico, ¿sí? Tenemos el círculo blanco, nos indica el orificio de la insuficiencia, y la flecha va a señalar la dirección del flujo de esa insuficiencia en las distintas patologías. Bueno, para hablar una vez más un poco de fisiopatología, lo vamos a dividir en agudo y crónico. Tenemos la sístole normal, donde tenemos una aurícula y un ventrículo de diámetros, volúmenes y presiones conservados, en donde la sangre pasa de la aurícula al ventrículo y se eyecta hacia la aorta sin ningún problema. En la insuficiencia mitral aguda, lo que tenemos es un ventrículo y una aurícula que no están preparados para recibir el aumento del volumen. Cuando el ventrículo eyecta la sangre a la aorta, tenemos un flujo que pasa de vuelta del ventrículo a la aurícula, que se encuentra con una aurícula que no es distensible, ¿sí? Entonces esto va a repercutir de manera retrógrada en las venas pulmonares, aumentando la presión capilar pulmonar, que se traduce en un edema agudo de pulmón, ¿sí? Y después tenemos la crónica, que tenemos unas cavidades que tuvieron tiempo de adaptarse y compensar el aumento del volumen, por lo que las presiones van a estar aumentadas, pero con los siguientes cambios adaptativos, que son sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo con hipertrofia excéntrica compensadora, que mantenido en el tiempo va a llevar a cambios en la geometría ventricular con mayor dilatación, hipertrofia inadecuada, y que todo esto va a llevar a un deterioro progresivo de la contractilidad miocárdica, ¿sí? Así que bueno, mientras estemos en la etapa de la insuficiencia mitral compensada, los diámetros de fin de sístole van a estar conservados. Esto va a permitir que el estrés parietal sistólico se encuentre dentro de rangos normales, con un leve aumento del consumo de oxígeno, y durante un periodo largo de tiempo esto va a mantener un volumen minuto adecuado por incremento de la FEI y la mayor precarga, ¿sí? Acuérdense que por esto es que decimos que la FEI en una IM está sobreestimada. Y de acá quiero resaltar también el diámetro de fin de sístole, porque nos va a servir como un marcador pronóstico, ya que sabemos que cuanto más aumentado esté, si ya está más de 50 milímetros, es un mal pronóstico en la evolución del paciente, ¿sí? Este es un cuadro comparativo de esto que estuvimos diciendo, entre la aguda, la compensada y la descompensada, que dentro de los síntomas, el paciente, mientras esté compensado, no va a presentar síntomas, la precarga va a estar aumentada en las tres, y la poscarga va a estar disminuida en la aguda descompensada, y en la compensada se va a encontrar normal durante un tiempo.
La presentación clínica, como ya lo vimos en las clases pasadas, yo nada más me voy a tener los 4 síntomas más importantes, que son la disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna, la disnea de reposo y la fatigabilidad muscular, ¿sí? El diagnóstico, cuando el paciente se presenta a la consulta, podemos ver un electrocardiograma con signos de sobrecarga auricular y ventricular izquierda, arritmias supraventriculares. La radiografía de tórax puede mostrar silueta cardíaca normal, o agrandamiento de las cavidades izquierdas. Y en el ecocardiograma Doppler lo que vamos a ver es el grado de insuficiencia, cuál es el mecanismo de la insuficiencia, cómo está el aparato valvular y qué repercusión tiene tanto en cavidades derechas como en las cavidades izquierdas y derechas también. Podemos pedir resonancia para evaluar volúmenes y función ventricular y la cuantificación de la severidad, ¿sí? Y ahora me voy a detener un poco más en el ecocardiograma Doppler, ¿sí? Tenemos distintos criterios. Este es un cuadro que nos muestra la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología, con criterios cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. Y de acá yo me voy a detener en el área de orificio regurgitante efectivo, ¿sí? Ya que nos va a dar un alto valor diagnóstico porque establece el grado de la lesión valvular y valor pronóstico. Esto por su relación con los eventos adversos en la evolución de la patología, ¿sí? Después tenemos otros criterios adicionales que también son importantes, como son el tamaño de la aurícula y el tamaño del ventrículo. Estas son distintas vistas en donde podemos ver la válvula mitral. Primero tenemos un eje largo paraesternal, en donde lo que vemos es, no sé si se ve mi mouse, A2 y P2. Después tenemos 4 cámaras, donde vemos A3, A2, P2 y P1. En el eje corto, a nivel de la válvula mitral, ahí ya podemos ver los 6 segmentos. Y en un 2 cámaras, perdón, podemos ver P3, A2 y A1. Y de acá pasamos al ecocardiograma transesofágico, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las indicaciones? La imposibilidad de precisar el diagnóstico y o de evaluar adecuadamente la gravedad de una IM con el eco transtorácico, o cuando el eco transtorácico proporciona información insuficiente o discordante con respecto al mecanismo y la severidad de la valvulopatía. Y es muy importante para los pacientes que son sometidos a cirugía para guiar el procedimiento y establecer el resultado de la intervención, ¿sí? Acá les dejo algunos esquemas de las vistas del eje transesofágico, a qué nivel del corte se va a ver los distintos segmentos de la válvula. Este es una imagen 3D con sus reparos anatómicos de la válvula. Y bueno, seguimos con la evaluación diagnóstica del paciente. Entonces ya tenemos un paciente que sabemos que tiene insuficiencia mitral. ¿Qué otras cosas podemos pedir? Podemos determinar la capacidad funcional del paciente cuando tengamos pacientes asintomáticos o sintomáticos, pero que nos dejen dudas. Podemos pedir una prueba ergométrica o, un poco más específico, un ecoestrés. Que acá pidiendo un ecoestrés podemos ver qué diferencias hay con las mediciones de Lore y los cambios que hay en la PSAP, ya que uno de los criterios de gravedad es que tengamos una PSAP en reposo mayor a 50 y que en ejercicio aumente a más de 60. Entonces acá ya podemos evaluar más cosas, ¿sí? También la activación neurohormonal, a los pacientes por consultorio los podemos seguir con mediciones seriadas de BNP, y el cateterismo cardíaco, que nos sirve para evaluar gravedad. Bueno, el gato no le está gustando la clase. Evaluar la gravedad de la insuficiencia mitral mediante cuantificación de la fracción regurgitante y las mediciones de presiones en el circuito derecho para ver la hipertensión pulmonar y la disfunción del ventrículo derecho. ¿Cuándo vamos a pedir el cateterismo? Se va a indicar para la detección de enfermedad coronaria en pacientes con indicación quirúrgica, de acuerdo al sexo, edad y factores de riesgo. Sabemos que un paciente menor a 40 años no le vamos a pedir un cateterismo, pero a un paciente que sea mayor a 40 años y tenga factores de riesgo, ya sí es necesario, ¿sí? Y después, pacientes con IM significativa, en los cuales los estudios no invasivos no fueron concluyentes respecto a la gravedad, las presiones pulmonares o a la función ventricular. El seguimiento de estos pacientes debe ser cada 3 a 5 años, dependiendo de la etiología. Si la IM es moderada, el seguimiento es anual, y en la insuficiencia mitral grave es cada 6 meses. En caso de que veamos progresión por valores medidos en el ecocardiograma Doppler, el seguimiento debería ser cada 3 meses.
Bueno, y acá en el tratamiento médico sabemos que la progresión de la enfermedad produce deterioro de la función del ventrículo izquierdo y además signos clínicos de insuficiencia cardíaca, por lo que eventualmente el manejo del paciente va a ser quirúrgico, ¿sí? Pero bueno, en una IM crónica sintomática, previo a la resolución quirúrgica, vamos a tratar de tener una poscarga, una reducción de la poscarga y de los volúmenes del ventrículo con drogas vasodilatadoras y diuréticos. Si el paciente presenta arritmias, podemos agregar amiodarona o beta-bloqueantes, y anticoagulación con dicumarínicos si se asocia FA o vemos ecogenicidad, ¿sí? Me olvidé de decirles, perdón, que no hay una terapéutica aceptada en los pacientes que estén asintomáticos con fe conservada, ¿sí? Excepto que tengan hipertensión, que bueno, ahí los medicamos para eso, pero si no, no hay ningún estudio que demuestre algún beneficio. Y dentro de las indicaciones quirúrgicas, sabemos que la aguda grave es una indicación urgente de cirugía y que la crónica grave en algún momento va a requerir como terapéutica definitiva el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuándo es el momento óptimo? Eso va a depender de la presencia de síntomas, de la disfunción del ventrículo izquierdo, de la aparición de arritmias, el grado de lesión valvular y la presencia de hipertensión pulmonar. Esto se va a asociar con la posibilidad de realizar una plástica valvular o de mantener el aparato subvalvular. La intervención tardía implica un riesgo quirúrgico mayor. Acá, perdón, cuando se considera la cirugía, la reparación de la válvula mitral es la intervención de primera elección, y para aquellos pacientes que tengan contraindicada la cirugía, el implante percutáneo es una alternativa segura. Y dentro de estas técnicas, el mitral clip es el que acumula más experiencia. Bueno, acá les dejo un algoritmo. Ya una vez que nosotros establecimos que el paciente tiene una IM severa por criterios ecocardiográficos, lo vamos a dividir en si el paciente está sintomático o asintomático. Si está sintomático, independientemente de la FEI, el paciente va a cirugía, dependiendo del riesgo, irá a una reparación borde con borde, como mencionamos anteriormente, o a cirugía, ¿sí? Y si el paciente no está sintomático, ahí sí vamos a ver si tiene disfunción sistólica o no. Bueno, y de acuerdo a las características, vamos a seguir para cirugía, para reemplazo o reparo borde con borde. Estas son las indicaciones quirúrgicas que pone la ESC en la guía del 2021, que básicamente dice lo mismo: la reparación de la válvula mitral es la técnica quirúrgica recomendada cuando se esperan resultados duraderos. Está indicada para pacientes sintomáticos que sean operables y no tengan riesgo alto, y también está indicada en pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo, como ya dijimos. Quiero comentar un poquito esta técnica, la del mitral clip, que es una técnica percutánea que consiste en la aproximación de las valvas anterior y posterior, más específicamente A2 y P2, mediante un dispositivo. Esto lo que va a hacer es crear un doble orificio mitral en diástole y una válvula competente en sístole, ¿sí? Durante el procedimiento es necesario contar con un cardiólogo que haga ecocardiografía, ¿sí? Porque va a estar guiado por eco. Acá les dejo unas imágenes de un procedimiento. En la primera fila podemos ver la punción transeptal. Segunda y tercera fila vemos el avance del catéter guía y del sistema de liberación de la aurícula izquierda. Acá vemos las maniobras de aproximación y el cruce del plano de la válvula mitral. Acá estamos viendo arriba la captura de las valvas. En la fila del medio vemos la liberación del clip, y abajo ahí ya vemos cómo queda el resultado, ¿sí? Tenemos la válvula competente en sístole, los dos jets de regurgitación de la insuficiencia en la diástole, y bueno, así quedaría el mitral clip. Y tenemos dos estudios que evaluaron la eficacia y la seguridad de este procedimiento, que son el MITRA-FR y el COAPT. Pero lo interesante de estos estudios es que si bien evaluaron lo mismo en un grupo de pacientes con características similares, los resultados fueron opuestos. Entonces, ¿qué pasó en estos estudios? Vamos a ver rápidamente las características. El MITRA-FR aleatorizó 304 pacientes sintomáticos para IC y M severa, y el COAPT también con 614 pacientes, ¿sí? El ORE fue mayor a 20 y mayor a 30 respectivamente, volumen regurgitante mayor a 30 y mayor a 45, con una FEI del 15 al 40%, y el COAPT una FEI mayor al 20%, ¿sí?
Ambos randomizaron dos grupos de pacientes, mitral clip y tratamiento médico óptimo, versus solamente tratamiento médico óptimo. El MITRA-FR, el endpoint de muerte por cualquier causa u hospitalización, no tuvo diferencias, y como conclusión, el MITRA-CLIP no mejoró el pronóstico comparado al tratamiento médico óptimo. ¿Y qué pasó en el COAP? El endpoint primario de hospitalización a 2 años fue para el grupo que sí recibió el MITRA-CLIP, 35%, versus tratamiento médico óptimo solamente 67%, y la muerte a 2 años, 29 versus el 46%. ¿Cuál fue la conclusión? Fue la reducción del endpoint combinado de hospitalización por IC y mortalidad por todas las causas a 2 años, ¿sí? A este estudio le dio mucho mejor que al MITRA-FR. Entonces, podemos decir que los pacientes del estudio de MITRA-FR tenían mayor daño del ventrículo izquierdo y volúmenes de fin de diástole, que esto se traduce en un estadio más avanzado de la enfermedad. En el COAP del criterio de inclusión para la FEI fue el 20 al 50% versus el 15 al 40%, y el MITRA-FR tenía una IM menos severa comparado con el COAP. Pero esto lo podemos ver porque el MITRA-FR utilizó los criterios de las guías europeas, mientras que el COAP utilizó las guías americanas. La diferencia está en que en la europea el riesgo de mortalidad se incrementa con cortes más bajos para la insuficiencia mitral, ¿sí? Entonces, con estos criterios, solo el 16% de los pacientes del MITRA-FR tendrían una IM severa versus el 41% en la población del COAP, ¿sí? A partir de estos dos estudios se empezó a hablar de una insuficiencia mitral proporcionada y desproporcionada. La proporcionada nos está hablando de una IM moderada severa con un ventrículo grande, es decir, aquella en la que el orificio regurgitante es directamente proporcional al volumen ventricular izquierdo, y la desproporcionada es una IM moderada severa con un ventrículo menor, es decir, el orificio regurgitante es mayor que el que se esperaría para el volumen ventricular que tiene ese paciente, ¿sí? Estas fueron las características de los pacientes del MITRA-FR y del COAP, por eso las diferencias en los resultados, ¿sí? Y a partir de esto decimos que, me gusta esta frase, el beneficio del mitral clip es directamente proporcional a la desproporcionalidad de la insuficiencia mitral e inversamente proporcional a la proporcionalidad de la insuficiencia mitral, ¿sí? Así que bueno, en la actualidad sabemos que aquellos pacientes con una IM desproporcionada tienen mejores resultados cuando son llevados ya sea a una intervención percutánea o también abierta, ¿sí? Bueno, muchas gracias.